Padecer la diabetes es una decisión personal. ¿Por qué te digo esto? Porque lejos de lo que nos han hecho creer acerca de la diabetes, que tiene que ver con herencia genética, que tiene que ver con una vida sedentaria, con una ingesta de carbohidratos más elevada, del ejercicio que haces, del consumo de esos carbohidratos, realmente tiene que ver con emociones. Emociones que generas tú por decisión personal, porque no sabes cómo vivir otras emociones. Entonces, lo que realmente está sucediendo en tu cuerpo, tú lo puedes cambiar. Si crees que tu diabetes está relacionada con lo que te han dicho acerca de la diabetes, básicamente estás perdido. Pero no significa que no puedas cambiarlo. Ahora tienes que encontrarte. Y encontrarte me refiero de manera literal, encontrarte a ti, encontrar en ti las respuestas. Lo que hago como biofísico es ayudar a las personas a darse cuenta cómo es que se están ocasionando lo que se están ocasionando. Haga la redundancia. ¿Por qué? Porque cuando una persona entiende que todo lo que le pasa al cuerpo humano, lejos de ser una enfermedad, es un mecanismo de protección, entonces la persona va a empezar a buscar qué está sucediendo en mi mente para que mi cuerpo se proteja de esta manera, como lo es con la diabetes. Vamos a empezar entendiendo realmente qué es lo que se cree acerca de la diabetes. Cuando digo lo que se cree me refiero a lo que la mayoría de las personas creen sin saberlo. Lo que creen que saben acerca de la diabetes tiene que ver con el páncreas, cuando realmente de manera científica ya demostró el doctor Carl von Norden en su libro Nuevos aspectos de la diabetes que el 100% de las personas con diabetes tienen su páncreas funcionando al 300 o 400%, es decir, 3 o 4 veces más de lo que funciona el páncreas de una persona normal. Esto lo hizo en una investigación con más de 4,000 personas, en donde él tomaba muestras de las células beta en los islotes de Langerhans del páncreas de los diabéticos y descubrió que todas sus células están funcionando bien, está su páncreas completamente sano, pero que realmente toda la insulina que estaban produciendo estas células estaba siendo utilizada de una manera emergente, es decir, con una emergencia impresionante. Y esto se debía a que las personas estaban fabricando muchísima azúcar. Entonces, a una mayor cantidad de azúcar que estés produciendo tú, que no tiene nada que ver con el azúcar que te comes, ni con el ejercicio que hagas o no hagas, ni con la herencia genética, tu páncreas tiene que empezar a sobreactuar. ¿Por qué? Porque no ocupa tanta azúcar para poder utilizarla como energía. Ocupa tanta azúcar tu cuerpo para poder fabricar lo que estás destruyendo. Ahora tengo que decirte a qué me refiero con esto. Me refiero que la diabetes, la etimología de la palabra, significa diatos, agua, y vetes, vida. Esto dice que el verdadero problema de los diabéticos es que están derritiendo su cuerpo, lo están convirtiendo en agua. Entonces, es de dónde está fabricando tanta azúcar la persona. La estás fabricando de tus músculos, de tus proteínas. Definitivamente, si ya estás fabricando muchísima azúcar de las proteínas y tú comes más azúcar, vas a aparentemente a evitar que se destruyan las proteínas, pero no puedes evitar que se destruyan las proteínas. Entonces está el azúcar que ingieres más las proteínas que destruyes, que es de donde se fabrica azúcar. Tú puedes empezar a indagar en este fenómeno, nada más con echarte un clavado a entender el fenómeno llamado gluconeogénesis, que está en cualquier libro de bioquímica. Este fenómeno dice que el cuerpo humano tiene la capacidad de producir azúcar aunque no se la des, es decir, aunque en tus alimentos no la consumas. ¿Para qué fabrica el azúcar el cuerpo? Bien simple, porque es el principal elemento en tu nutrición o el principal elemento para las funciones basales, las vitales, el latir tu corazón, el que puedas pensar, parpadear, moverte, respirar, mover tus intestinos. Esto de que el cuerpo tenga que fabricar azúcar es un fenómeno natural de tu cuerpo. El problema es que nosotros mental y emocionalmente podemos acelerar este fenómeno. ¿Cómo lo aceleramos? Desde el punto de vista de la biofísica, la palabra diabetes, que significa vida de agua, nos indica el verdadero problema de las personas diabéticas. Y el verdadero problema es que están derritiendo su cuerpo. ¿Cómo hacen esto de derretir su cuerpo? El cuerpo humano es infinitamente sabio y poderoso. Cuando tú empiezas a incrementar las cantidades de dióxido de carbono en todo tu sistema, y esto lo puedes hacer de una manera muy, pero muy simple. Haz una respiración profunda, contén tu respiración unos segundos y vas a elevar el dióxido de carbono en tu cuerpo.
esto nos puede mostrar algo muy, muy importante para que tú, si eres diabético, o tú, si tienes miedo de padecer la diabetes, o tú, si tienes familiares con diabetes, puedas empezar a entenderte y a entenderlos. ¿Por qué? Todos los diabéticos, desde el punto de vista de la biofísica, viven dos emociones específicas. Número uno, se emputan. ¿Qué significa esto para las personas que lo estén viendo en otros países? Significa que llegan a una intensidad del enojo o del coraje exacerbado, muy grande. Después de haberse emputado, empiezan a arrepentirse de haberse emputado. ¿Por qué? Ya sea que el coraje sea expresivo o implosivo, es decir, que exploten las personas diabetes y que lo expresen todo el tiempo, o que lo imploten y se lo guarden, represivo, van a generar la misma modificación en los niveles de dióxido de carbono en su sistema. ¿Qué tiene que ver el dióxido de carbono con un diabético? Todo. Si nosotros tomamos en cuenta que la OMS determina que la diabetes es una enfermedad metabólica de etiología desconocida, que dicen de origen, que no se conoce aún, pero que se dice que tiene que ver con un daño en el páncreas y con una herencia genética, podemos empezar a darnos cuenta que ni siquiera la OMS sabe algo en concreto, porque se dice que, se ha visto que, se cree que, no es nada concreto. Como biofísico te puedo decir que entendiendo el proceso metabólico del cuerpo humano, puedo entender por qué las personas se hacen diabéticas. Si tú te emputas y luego te arrepientes de haberte emputado, vas a empezar a fabricar azúcar en tu sangre, aunque seas vegetariano y comas muy poca azúcar. O lo que está ahorita de moda, que tienes que dejar de consumir azúcar. Yo no le sugiero a ninguna persona que dejen de consumir azúcar. Si tú dejas de consumir azúcar, vas a tener problemas metabólicos de todas formas. Puedes empezar a perder tallas, puedes empezar a perder grasa corporal, eso es un hecho. Sí, pero el problema es que no has cambiado la raíz de lo que hace que tú generes mucha glucosa en tu cuerpo. Entonces, si nosotros nos vamos a un modismo de lo que están haciendo las personas con una intención aparentemente saludable, sin entender el proceso metabólico, vas a tener problemas. ¿Qué es el metabolismo en sí? Para empezar a entender lo que dice la OMS respecto a la diabetes. El metabolismo es la capacidad que tiene el cuerpo de destruir sustancias para fabricar energía u otras sustancias que el cuerpo ocupa. Es decir, destruyes algo para construir algo. Construyes algo para destruir algo. Esto es el metabolismo. ¿Cómo hace esto el cuerpo? Con la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono que hay en todo tu torrente sanguíneo y en todo tu sistema. Entonces, ¿cómo respira una persona cuando se enoja? Cuando se enoja muy intensamente, cuando se emputa, cuando se encabrona. Podrás pensar, bufa, respira así. No. El problema es que una persona cuando se encabrona pierde la conciencia. Ya no es consciente de lo que va a hacer después. Cuando una persona se encabrona, cuando tú te encabronas, lo que haces es contener tu respiración. Algo así. ¿Por qué me pasó esto a mí, no? Pero como no somos conscientes cuando estamos enojados, entonces no nos damos cuenta que al contener la respiración y al contraer tus músculos, estás elevando la cantidad de dióxido de carbono en todo tu sistema. ¿Qué tiene de malo que haya mucho dióxido de carbono en el cuerpo? Es bien simple. Si tomamos en cuenta que más del 80% de tu cuerpo es agua y tú mezclas el agua con el dióxido de carbono, vas a dejar mucho hidrógeno libre. Y el hidrógeno libre es mucha acidez en el cuerpo. Esto lo puedes checar en cualquier libro de bioquímica. Es una acidez sistémica, metabólica y crónico-degenerativa. ¿Por qué? Porque mientras más acidez produzcas, más destruyes tu cuerpo. En la inteligencia del cuerpo, lo primero que va a destruir la persona no es la grasa que tiene construida de más o la obesidad, porque he tratado pacientes que son exageradamente flacos y tienen diabetes y empezaron su diabetes siendo flacos. Por lo tanto, lo que se dice acerca o lo que se cree que tiene que ver con la obesidad, que tu cintura no mida más de 92 centímetros, porque si no hay riesgo de diabetes y de hipertensión arterial. Se los puedo decir científicamente, la ciencia no se puede basar en creencias. La ciencia se tiene que basar en hechos científicos comprobables y demostrables. Si una persona exageradamente flaca se hace diabética, tengo que ir a buscar en su herencia genética. Y si no encuentro ningún paciente diabético en su árbol genealógico,
tengo que empezar a investigar por qué se hizo diabético, por qué está fabricando tanta azúcar. Te vuelvo a repetir, no es lo importante la cantidad de azúcar que produzca, sino de dónde la está produciendo. Porque si no come grasa, no come mucho azúcar, hace ejercicio, es muy trabajador, entonces ¿de dónde provino? No hay herencia genética, no tiene obesidad, ¿de dónde provino? Del coraje. Eso sí, todas las personas lo hacen. Quiero decirte esto que abre paso a una gran cantidad de proposiciones. El temor engorda, que significa acumular grasa, y el coraje enflaca, que significa destruir músculos. No creas que es adelgazar. Adelgazar es sano. ¿Cómo adelgaza una persona? Equilibrando los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Cómo se puede curar una persona de la diabetes? Equilibrando sus niveles de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Cómo logro eso? Entendiendo cuáles son las emociones que hacen que un diabético se haga diabético. El coraje y la culpa. ¿De qué se enojan los diabéticos? Son 4 cosas de las que se enojan los diabéticos. Todos los diabéticos se enojan, les encabronan las injusticias, les encabrona la irresponsabilidad, el desorden, la impuntualidad. Toda persona que haga corajes por esto se va a hacer diabético, aunque no tenga en su árbol genealógico nadie diabético. ¿Cómo lo podemos cambiar? Suena raro. Tienes que amar la injusticia, amar la impuntualidad, amar el desorden y amar la irresponsabilidad. Cuando tú logres hacer esto es porque ya entendiste que no tienes que esperar que nadie sea justo como tú lo eres, que no tienes que esperar que nadie sea responsable como tú lo eres, sea puntual como tú lo eres y sea ordenado como tú lo eres. Solo tienes que serlo tú. El verdadero problema de los diabéticos inicia cuando esperan que las personas a su alrededor sean como ellos. Las personas diabéticas todos tienen una mentalidad demasiado ordenada, es decir, quieren que todas las cosas estén, no me refiero a los perfeccionistas, ese es otro boleto. Me refiero que quieren que todas las personas piensen como ellos piensan, hagan lo que ellos hacen y que hagan las cosas como ellas las hacen. ¿Cómo se puede entonces curar a una persona de la diabetes? Solo hazlas para ti. No tienes nada que estar esperando de los demás. Todo esto que tiene que ver con la diabetes, yo te dije, la diabetes no tiene que ver con los problemas de azúcar elevada, tiene que ver con de dónde estás fabricando el azúcar. Cuando una persona genera muchísima acidez en su cuerpo por estarse enojando, derrite sus músculos. Esa es la inteligencia del cuerpo. No va a destruir proteínas que sean vitales, como las proteínas del músculo que forma el corazón. No va a destruir las proteínas de los pulmones, no va a destruir las proteínas del hígado. Lo primero que va a destruir el cuerpo son los músculos. El músculo, toda proteína cuando se derrite deja residuos. El más abundante de todos es agua, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos. Pero el principal es el agua. Esto indica que la palabra diabetes, como fue acuñada en el papiro de Ebers en el 570 a.C., nos dice que ellos ya sabían que las personas diabéticas estaban derritiéndose. La palabra diabetes en griego significa río que corre a través de. Entonces, las personas diabéticas lo que realmente está sucediendo es que se están derritiendo. Años después, te voy a decir 750 años después, 250 después de Cristo más o menos, se dieron cuenta de que aparecía otra vez la palabra diabetes, pero con el sufijo mellitus, es decir, diabetes mellitus. Y es porque empezaron a darse cuenta que todas las personas que derretían su cuerpo, en donde orinaban, había hormigas. Entonces probaron la cantidad de glucosa que había en la orina y había muchísima. Y por eso le pusieron mellitus. Porque estaban fabricando muchísima azúcar, pero el agua es el problema. Te estás derritiendo como diabético. Hasta antes de 1975, para que una persona fuera diagnosticada diabética tenía que marcar 150 miligramos por decilitro de glucosa en sangre durante 2 semanas consecutivas, o sea, 15 días consecutivos. Si en esos 15 días la persona bajaba 100, 110, 190, entonces ya no podía ser considerada diabética. Sí le invitaban a la persona a que regulara su alimentación, que hiciera más ejercicio, y esto tiene que ver con oxigenar más, ¿no? Pero de 1975, más o menos como hasta el 2002, la bajaron a 126. De 126 la bajaron a 110. Del 2002 al 2014 la bajan a 110. Del 2014 hasta la fecha dicen que 100.
Cuando el profe me da esta estadística en la licenciatura en nutrición, le digo, profe, ¿por qué están bajando los índices para diagnosticar a una persona diabética? Por prevención, Arturo. Porque si dejamos a las personas que crean que 150 es normal, van a seguir con problemas de mala alimentación y con una vida sedentaria. Digo, profe, pero les van a infundir miedo. Y el miedo lleva al coraje desde el punto de vista de la biofísica. Dicho y hecho, cada vez hay más personas con diabetes. Porque cada vez hay más personas que tienen miedo de padecerla. Y que se convierte esto en coraje y que empiezan a hacer las cosas impulsivamente. La diabetes realmente es un mecanismo de protección. Fíjate bien lo que te voy a decir. Si tú estás destruyendo tu cuerpo porque elevas mucho el dióxido de carbono y porque se está sobrecalentando tu sangre, te voy a preguntar, ¿con qué diluyes una sustancia ácida? Con agua. ¿Con qué apagas un incendio? Con agua. Tu cuerpo se está incendiando y se está derritiendo. Por eso tu cuerpo tiene que fabricar agua. ¿Para qué? Para enfriarte y para evitar que te derritas por completo. ¿Por qué te digo que amen la injusticia, la impuntualidad, el desorden y la irresponsabilidad? Porque ya lo viví. Porque ya viví esta parte. Ya fui diabético insípido. ¿Qué significa el término diabetes insípida? Es todos los síntomas de un diabético, que es mucha orina, mucha sed y cuadros de excesiva hambre, pero sin azúcar en la sangre. O sea, sin azúcar elevada en la sangre. Entonces, tomemos en cuenta todos los datos. No es el páncreas el que está fallando. La gente está produciendo mucho azúcar, el páncreas tiene que subir su producción de insulina para poder utilizar todo este azúcar y que la gente no se destruya con tanta energía. Dos, el cuerpo se sobrecalienta cuando te enojas, tiene que fabricar más agua para poder enfriarlo. Tres, el cuerpo tiene una condición muy ácida. ¿Cómo bajo la acidez del cuerpo? Fabricando más agua y diluyendo la acidez que está en la sangre y en todos los tejidos. Y todo esto tiene que ver con que me enojo, ¿sí? De estas cuatro cosas que te dije. Empieza a ser tú la persona justa. O continúa haciéndolo tú. No esperes que los demás sean. Empieza a ser tú una persona ordenada. No sabes cuántas personas he visto que se hacen diabéticas por decir, es que mis hijos siempre dejan un desorden. Yo digo, ¿qué edades tienen tus hijos? 7 y 8 años, 9, 3, 5. Pues esos son los niños, desordenar. Pero es que me molesta porque yo les digo y les digo que me molesta que dejen el desorden, que levanten sus cosas. Yo te digo, existen 5 leyes antibiológicas que hacen que tú te des cuenta de que tú estás creando el desorden a tu alrededor. Lo que te choca, te checa, ley número 1. A lo que te resistas, persistirá. Aquello que condenas, te condenará. Algún día te convertirás en quien juzgas y lo que más temes más atraes a tu vida. Esto es otra situación. Pero quiero que sepan todos ustedes que mientras más les encabrone algo, más hacen que crezca a su alrededor. Por eso les digo, ¿quieres justicia? Sé justo. ¿Quieres puntualidad? Sé puntual. ¿Quieres orden? Ordena. ¿Quieres responsabilidad? Sé responsable, pero solo de ti, de las cosas que tú sabes que puedes cambiar. Así vas a poder empezar a entender que la diabetes es una decisión personal y que la puedes cambiar. De todos los pacientes que he visto muchas personas de diabetes curarse, no todos. ¿Por qué? Porque son muy difíciles, porque creen que tienen razón de estar enojados porque alguien es irresponsable. Piénsalo, esto es la biofísica, una oportunidad para que tú te replantees las creencias que tienes acerca de la diabetes y que te dediques a buscar. ¿Quieres investigar? Investigue el libro del doctor Calvin Norden. Está en inglés. The New Aspect of Diabetes, que significa los nuevos aspectos de la diabetes. Chécalo. Fue escrito en 1974, más o menos, y justamente un año después disminuyen los índices para indicar que una persona es diabética y cambian todas las pruebas. Date la oportunidad de entender la diabetes desde un punto de vista diferente. Y por favor, comparte esta información con alguien que tú sepas que tiene esas características, este temperamento y que tiene estas ideas. Y si tú eres el diabético, observa cómo al empezar a hacer para ti lo que te gustaría que fueran los demás, tu cuerpo empieza a cambiar. Deja de decidir ser diabético y empieza a decidir ser sano. Te invito a que sigas conociendo más de la biofísica.